5:32, los lunes los acabamos convocando a nuestro Consejo de Sabios para compartir y aprender y escuchar de mujeres expertas. Flor de Paz, graduada en Protocolo y Relaciones Institucionales y autora del libro ¿Y si las mujeres mandasen? Hola Flor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Qué bueno tenerte de vuelta. Qué ¿Cómo bueno estás? estar aquí. ¿Cómo empieza la semana, Flor? Uy, con ganas de que llegue el viernes, la verdad. Esto es una actitud de desear que llegue ya el fin de semana, ¿eh? Que ojalá, Sí. ojalá. Bueno, vamos a saludar también a Ángeles Perera, es profesora titular de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Ángeles? Hola, Bienvenida. encantada de estar aquí. Un placer de tenerte con nosotros. Y a Marian Álvarez, periodista y presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria, FAPA Galdós. Marian, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, encantada de encontrarme con ustedes. Bueno, les agradezco que formen parte para hablar hoy de educación. Antes de nada, no estaba previsto, pero les quiero preguntar, porque se acaba de firmar ese plan de paz que ojalá permita efectivamente el fin absoluto de la guerra y el inicio de la reconstrucción en Gaza. No sé si esto da motivo, Flor, para la esperanza, para al menos iniciar un nuevo tiempo en el que pensar también en el a partir de ahora. Pues yo deseo que sí, lo que pasa que sinceramente tengo muchas dudas. No se podrá ver hasta que no vea cómo avanzan, ¿no? Pero esperemos que sí, la verdad. ¿Algún matiz al respecto, simplemente por situar? No, me parece que, hombre, todos queremos la paz, es una alegría, pero a mí me surge una pregunta. ¿Y para qué tantos muertos? ¿Cuántos muertos hacen falta para que hablemos de paz? Solo eso. Sí, yo espero y deseo con todo mi corazón que se acabe, que sea el fin y que no veamos a nadie más morir de hambre en la Franja de Gaza y que se acabe el genocidio y que por lo menos nos sirva para aprender algo. Lo que sea, pero que sirva para aprender algo. Ojalá que sí, y a estar vigilantes desde luego a partir de ahora, luego ya a partir de las 6 en Canarias al cierre todos los detalles, toda la información. Hoy, como les decía, vamos a centrar el debate y este asunto y las visiones de ustedes tres como expertas, porque nos afecta de alguna forma, directa o indirectamente, el asunto educativo. Nos ha llamado mucho la atención un dato: en el último año ha repuntado el abandono de los estudios en Canarias por parte de los jóvenes, pasando del 13,1 al 14,4%. No sé si hay alguna forma de asumir, de romper esta idea del abandono escolar en Canarias, siendo una de las comunidades autónomas con la tasa de abandono escolar temprano más altas del país. ¿Esto simplemente cabe la resignación, Ángeles? Voy a empezar por ti. No. Vamos a ver, eso es una lacra. Es decir, abandonar la escuela, que no es solo abandonar unos estudios, sino abandonar un tipo de relaciones, un tipo de manera, una forma de estar en el mundo, es una lacra. Y yo creo que no nos podemos resignar, jamás nos podemos resignar. Hacen falta medidas, hay estudios, hay investigaciones realizadas por compañeros sobre cuáles son las causas y medidas pues se pueden tomar, ¿no? Y se pueden tomar medidas para que los jóvenes le encuentren sentido a la escuela. Yo cuando hablo de escuela hablo de todos los niveles, a la educación y sobre todo esta sociedad. No se puede permitir eso, que haremos dentro de unas generaciones, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría, aunque nos tenemos que centrar, porque el tiempo es limitado, que educación, la palabra educación es enorme. Educación es los docentes, los niveles educativos, el colegio, el instituto, la universidad, pero es que educación es todo. Entonces muchas veces derivamos esa preocupación y ese interés a la institución escolar cuando es todo, ¿no? Y la sociedad no se puede yo es que en eso soy combativa, no se puede permitir el abandono. Entonces hay que estudiar las causas que nunca son sencillas, nunca, porque no estamos aislados del resto de la sociedad, pero muchos de los problemas que estamos teniendo actualmente es por un bajo nivel educativo, y hablo en sentido general. Flor. Pues a mí me ha parecido muy interesante esa apreciación que ha hecho Ángeles de que los jóvenes pierden, ¿no? Como el interés, ¿no? Que es una lacra que no hay manera de que tengan ese interés por seguir estudiando, ¿no? Y por dejarlo. Yo tuve la suerte de criarme en una familia en la que mi padre siempre me decía que yo tenía que estudiar pues por mí misma, no por aprobar, no por tener un título, ¿no? Sino por crecer como persona,
pero sí que veo que hoy en día, y creo que es algo que crece no solo entre los jóvenes, sino en personas incluso de más edad, ¿no? De edad media, y es un desprecio total por el conocimiento, ¿no? Por esforzarse, por formarse, porque bueno, pues, al final eso lo puedes aprender en internet o está la escuela de la vida, ¿no? Y es verdad que todos tenemos una serie de capacidades, una serie de cualidades y que en la escuela de la vida se aprende mucho, pero la formación académica ayuda a orientar y a desarrollar esas capacidades y es muy importante, ¿no? Y ese desprecio a mí me preocupa muchísimo. María. Veamos, hay que decir que este año ha vuelto un poquito atrás, pero en los años anteriores venían mejorando las cifras de abandono escolar. O sea que veníamos recuperándonos un poco en esa lacra, ¿no? Y este año ha sido cuando hemos vuelto un poquito para atrás. O sea que algo bueno se hizo, ¿no? Y yo creo que se sigue haciendo de todas maneras. Hay muchísimos condicionantes y Ángela hablaba antes de motivos, ¿no? De causas. Pues lo que habría que estudiar son las causas, porque el dato de un 13% así en frío, en bruto, no nos lleva a cómo evitarlo, que son las causas al fin y al cabo, ¿no? Yo creo, yo no estaba atentamente escuchando, no, yo no creo que haya un rechazo al conocimiento. Se estudia mucho y se es mucho más autodidacta ahora que tenemos el contenido a mano en internet, en aquello que nos gusta. El problema es lo que no nos gusta. El problema es estudiar, memorizar o examinarme de determinada manera de contenidos que no me gustan, que no me los están enseñando bien, que no me están haciendo despertar la curiosidad. O sea, hay un montón de condicionantes, ¿no? Pero yo veo a gente que hoy sabe mucho más que antes, pero mucho más que antes, y que son autodidactas además, ¿no? Yo hoy en día puedes aprender cualquier cosa en internet, afortunadamente. Tenemos tutoriales para todo, para arreglar las tuberías, ya veo la cara de... Pero bueno, si sabemos elegir las fuentes... Sí, ahí está. Si sabemos, hombre, pero entonces es lo que tenemos que, en lo que yo hago, además como periodista, mucha mención es saber distinguir la fuente del conocimiento, porque es ahí donde vamos a acertar siempre, ¿no? Pero ¿y si sigue creciendo la tasa de abandono escolar temprano y no le damos a los chiquillos esas herramientas, ¿no? Más allá del conocimiento, pero las herramientas para que diferencien una fuente buena de la que es una fuente intoxicada, de que sepan buscar, oye, vale, pues hay un montón de herramientas para poder formarte y poder ser autodidacta, pero mira... Esto sí es una fuente, esto y esta no. ¿De qué manera hacerlo? Sí, y que hace falta la titulación. A ver, es que luego para acceder a determinadas profesiones necesitas una titulación. Yo confío muchísimo en la nueva formación profesional. Creo que mucho abandono no lo será cuando conozcamos las bondades de la nueva formación profesional. Y ya no solo el abandono, sino también muchas de ese alumnado que está sufriendo estudiando un bachillerato o la universidad. El reto, desde mi punto de vista, son muchas las causas y por tanto serían muchos las soluciones que habría que poner, ¿no? Pero el reto está, hablo en general, en que una concepción de la educación casi decimonónica, que era la que todos sufrimos cuando pequeños, es decir, yo estudio, yo tenía mucha memoria, entonces las asignaturas de memoria sacaban buenas notas, pero era memoria todo, ¿no? Lo que decía Marian ahora. Entonces, eso ya no sirve, ¿no? Decir, el contenido estaba en las bibliotecas, no sé si ustedes se acuerdan, que íbamos a la biblioteca a buscar los libros. Y la enciclopedia. Hay aquella enciclopedia que además estaba allí que parecía que era la que te tenía que acompañar, ¿no? En oro un paño allí guardadita. Sí, nuestros padres que valoraban tanto la educación, una generación que no pudo estudiar muchas veces, pues la enciclopedia era como, vamos, como la Biblia. ¿Qué sucede? Que ya el contenido lo tienes en internet, pero todo, y a mí me parece una maravilla. Yo me surge una palabra y digo, ¿esto qué significaba? Y ya no voy al diccionario, que me encanta, voy a internet, al diccionario, pero en internet. Entonces, lo que hay que cambiar, que es el reto para mí de los educadores de todos los niveles, es si tienes el contenido, ya no valen determinadas formas, pero desde infantil te hablo. Entonces, el pensamiento crítico, el análisis, a mí me preocupa muchísimo, y trabajo en la universidad, el análisis, los datos,
que es que como todo el mundo opina, que me parece genial que todo el mundo opine, pero entonces tú a los universitarios le dices, no, las opiniones me las das al final y las escucho, pero ahora yo quiero que me argumente. Pues no saben lo difícil que es, pero no por ellos, que por ellas, que lo hacen estupendamente, pero es que tenemos que cambiar esa orientación. Entonces, para mí es un reto. Hay docentes de todos los niveles, yo conozco desde infantil, que lo están haciendo estupendamente, y hay otros docentes que también lo hacen estupendamente, pero que necesitan estar continuamente buscando nuevas fórmulas. Y ahí es donde está la formación continua. Es que no nos sirve aquella educación de pequeño, pero si hoy un niño de 3 años te pone a funcionar, que tiene un acceso que nosotros no teníamos. Entonces hay que cambiar los modos. Y en algunos casos, no siempre hay ejemplos loables, en algunos casos seguimos con la mentalidad de tengo que dar esta asignatura, apréndetela de memoria. Y yo digo, ay. Sí. Y la burocracia que también entra ahí, que muchos profesores lo dicen, ¿no? Al final, igual no tengo tanto tiempo para ser creativa y abordar muchos asuntos de una manera diferente cuando tengo burocracia y es como, ¿cómo hago esto? Fíjate, cuán importante es la pedagogía, ¿no? Mi hijo tiene 13 años, hizo primero de la ESO el año pasado. Mi niño era un niño en primaria todo sobresaliente, bastante habitual. Luego llegas a primero de la ESO, que es el curso donde más se repite, y te llevas las tortas como panes. Pues mi hijo, matemáticas de primero de la ESO, un niño que siempre había sido de sobresaliente en matemáticas, llega a matemáticas de primero de la ESO y empieza a suspender. Aprobado por los pelos. Ahora en segundo está encantado con su profesora de matemáticas, se entiende muy bien las matemáticas y le encantan las matemáticas. O sea, ¿en qué medida mi hijo el año pasado odiaba las matemáticas y este año las adora? Y la clave ha sido la docente. Entonces, Totalmente. Flor. Sí, pero a veces yo solo he visto, ¿no?, que una docente funciona muy bien con unos alumnos y con otros no, ¿no? Entonces, igual no es tanto la docente, sino el que los docentes tengan las herramientas como para llegar a distintos niños, porque al final sí que es verdad que hablamos mucho de diversidad, pero entre las personas que nos parecen que son más iguales, también hay mucha diversidad, y yo creo que ese es el problema fundamental a la hora de llegar a los alumnos en el aula. Pero el alumnado que acompañaba a mi hijo en primero y el que lo acompaña en segundo es el mismo. Y sin embargo, los porcentajes de aprobados son completamente diferentes. Y hay a quien se le da y hay a quien no se le da. Y sobre todo en secundaria. En primaria son todos maestros, pero en secundaria hay a quien se le da bien y hay quien llega, suelta el libro encima de la mesa y se pone a dar una clase de soltar un rollo, perdón por hablar tan coloquialmente, y listo, ¿no? O sea, hay de todo, por supuesto. Y después, lo de la diversidad es algo que ese es un reto enorme que tenemos en la escuela, es un reto enorme. Cada vez hay más necesidad educativa especial en el aula ordinaria, que bajo mi criterio es donde tiene que estar, con todos los recursos necesarios. Y entonces la codocencia hoy en día me parece una herramienta fundamental. ¿Y esto cómo se aborda también desde la universidad, Ángel? Es decir, el mundo cambia, las respuestas cambian, por tanto las preguntas no pueden ser las mismas porque ya se encuentran por otro lado o han cambiado, han quedado desactualizadas. Hay mucha burocracia, el tiempo. ¿Qué se puede hacer conjuntamente con los docentes, con la didáctica para abordar esto? Cambia el alumnado. Todo. Yo soy feliz incluso con mi alumnado de ahora, que aguanta una hora escuchando. Pero, y mucho me parece. Que bueno, en la universidad y se están preparando para ser maestros. Hoy no les cuento porque hoy llevo un día. Desahógate, Ángel. No, pero que no lo digo ni siquiera como una queja. No. Yo recuerdo con unos profesores con los que trabajé yo de la Universidad de Valladolid, que yo les explicaba que los alumnos solo se quedaban con el 33% de lo que decían, ¿no? Y me decían, pero ¿cómo va a ser eso, no? Con angustia. Pero es que es así, sí. Pero que incluso así, fíjense, yo estoy tan esperanzada porque mis alumnas y mis alumnos, yo tengo ahora un alumnado que va a trabajar en educación infantil. Los veo con tanto interés, con tantas ganas, que saben que es muy difícil el mundo para ellos, que todos te dicen, el paro, no vas a tener trabajo, que no es del todo cierto. Cuando nos empecemos a jubilar una generación, los veo ilusionados, los veo con ganas, pero es que son diferentes. Entonces, yo lo que intento inculcarles, además de la materia, es que es la formación inicial. Un docente
por todo lo que estamos comentando, no se puede conformar jamás con la formación inicial. Mis maestras de referencia de buenas prácticas llevan a lo mejor 20 y pico años y yo siempre dicen, no, es que me apunté en un curso, mira lo que hice con los niños. Yo digo, dice, no, es que yo no me puedo quedar. Entonces, la formación inicial. El reto que también tiene la universidad, hemos cambiado planes de estudio, hay asignaturas que antes no había, especialidades que antes no había, pero claro, es como en todos los niveles, tú necesitas tiempo para pensar, para analizar y hablar con datos, no con opiniones. Pero tampoco les pidamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes lo que no somos capaces de hacer los demás. Pero ¿no? otra variante que incluyo con esto que dices, Ángeles, y por lo que le pregunto también a Marian y a Flor, el otro día lo comentábamos aquí en la radio, nos pasa a todos. Con esto de TikTok, de Instagram, vamos yendo hacia un momento en el que nos cuesta concentrarnos o leer un folio todo seguido, porque buscamos también los flashes, ¿no? El estímulo constante, y cuando un vídeo nos aburre en el segundo cuarto ya pasamos al siguiente. Esto al final, y sobre todo a generaciones que desde cero socializan y se relacionan así, les acaba por marcar por completo. Esto aquí tenemos un problema, pero también los otros. También Sí, y ves series en lugar de leer el libro porque es más Es como cuando les decimos al alumnado que no se puede usar el móvil en el instituto, pero todos los docentes están con el móvil en medio de la clase, ¿no? Efectivamente. Entonces, me lo explicas. Pues esto es igual, ¿no? Nos hemos entrenado, los niños se han entrenado en una recompensa de a los 20 segundos de estar viendo un vídeo y ahora quieren que todo sea así, ¿no? Pero nosotros también estamos cayendo ahí cada vez más, los adultos, ¿no? A ver, yo no entiendo por qué las tablets han tenido que entrar en la escuela. O sea, para convertirse en ebooks, o sea, como herramienta única y exclusivamente para leer, no lo entiendo. Si dijéramos que estamos enseñando a los niños a usar aplicaciones, que les estamos usando, o sea, el Word, el Excel, o sea, mi hijo tiene un sistema educativo con tablet, pero no sabe abrir un Word si no se lo enseño yo. Porque en la escuela no se lo han enseñado. Porque solo se usa como soporte para leer. Prácticamente como un libro. Es como un libro. O sea, tú accedes a tu libro online, en una edición en PDF prácticamente, o es un poco online porque puedes hacer algún ejercicio de que contestas tú mismo, pero en los colegios no estamos enseñando tecnología. Cero. Mi hijo lo que ha aprendido, lo ha aprendido en casa. Y aprendió poco, porque yo tampoco es que sea muy... Entonces, claro, después hay herramientas que tienen que usar y que aprender, y si no las usan en el cole y no la aprenden en el cole, tendrán que aprenderlo en casa. Pero la verdad es que las herramientas que les estamos dando en el colegio tampoco es que sean muy, muy buenas. Flor. Es curioso, hay países europeos que ya han retirado las tablets porque está demostrado la importancia de escribir, ¿no? Sí. para la conexión con el cerebro. Si es que escriben 2 renglones y ya le duele la mano. Pero al final es un poco lo que decías antes, Marian, que toman el camino más fácil. Claro, ¿no? claro. Es lo que decías, sí. Pero, claro, no tienen esa cultura del esfuerzo con la mano, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hijo tiene una capacidad para expresarse oralmente que no tiene, a lo mejor, por escrito, justamente pues porque va muy rápido. Y para él escribir es muy lento, ¿no? Y están acelerados. Es que la tecnología los acelera. Eso es cierto. Y yo, como hemos tocado, ahora me sale el esquema de profe, hemos tocado distintos aspectos. Fíjense, la formación personal, cada docente tiene que tener un interés personal. Los niños, las generaciones de hoy no son las de antes y no podemos estar quejándonos. Es que el mundo avanza como no era la misma la de nuestros padres que la nuestra. Fíjense que hay distintos factores y yo no quiero que dejemos un factor importante, que es el factor ejecutivo, ¿no? Las políticas educativas. Es decir, la educación es los maestros y las maestras y el profesorado, son los equipos, yo creo mucho en los equipos de centro, los equipos que coordinan, son las generaciones, el interés personal, pero también es que yo ahora por lo de las tablets siempre he dicho, por ejemplo, la inversión, que todos sabemos que la ley canaria, bueno, como todas las leyes de educación, es muy buena, pero bueno, el 5% todavía no llega a la escuela. Ahora bien, yo a veces digo, necesitamos más inversión, pero eficiente. Por ejemplo, no sé si están de acuerdo mis compañeras, ¿no?
las tablets, está maravilloso, claro que es bueno que haya tablets, yo, mis alumnas las utilizan y ellas me enseñan a mí, maravilloso, pero de repente te puedes hacer un gasto enorme en tablets cuando es más útil que haya, que yo creo mucho... Que haya sombra en el patio. Primero, porque que si no haya estás sombra en el cómodo, patio. si no estás cómodo, a ver Bueno, cómo que haya aprendes en niños la... que van al colegio sin desayunar. Efectivamente. Exacto. Menos mal que tenemos desayunos escolares. Efectivamente. Y le damos de comer en en eso los también colegios. se ha ganado avanzado, mucho. sí. Lo que decía Marian antes de la codocencia, que es importantísimo, o sea, tener un compañero y una compañera en el aula, que con 20, 25 niños de la edad que sea, no puede. Entonces, pues invierte más de una manera eficaz que inviertes en otra. En una época hubo, todos los colegios que yo visitaba, pizarras digitales. Sí, y Bueno. siguen llegando todavía A al ver, colegio. que yo no digo que no se utilice. Yo conocí maestras que las utilizaban espectacularmente. Entonces, ahí se convierte en una herramienta útil, pero son una herramienta. A lo mejor, Claro, el en uso lugar que hagan de ella. de gastarte tanto dinero para que estén allí y no se use, pues gástatela en contratar a otro profesor y se lo pone en el aula a la tutora. Claro, pero la pizarra digital vale 1.000 euros y mantener a un profesor todo un curso, el gasto en capítulo 1 es siempre, pero tienes muchísima, Pero por ahí pero el tienes camino. muchísima razón. Yo decía, con esto de la ola de calor, resulta que la Consejería de Educación compró sensores, puso sensores en algunos colegios. ¿Para qué? Si ya sabíamos que hace calor. Estarán siempre altos. ¿Para qué queremos el sensor? Si a mí el termómetro me basta. No necesitaba un sensor. No, ponga usted ventiladores. O sea, es lo que tú decías. ¿Para qué me gasto el dinero en un sensor? Gástatelo en un ventilador. Porque ya que hace calor ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, entiendo que quieren saber algo más. Humedad, no sé. Querrán tener otros controles, ¿no? Pero efectivamente esto todo va de política y si estuviera en mi mano hay que tirarlo todo abajo y hacerlo de nuevo, como los colegios. Y un factor que ha apuntado Flor también, el de la desigualdad. Evidentemente, cómo se va a concentrar un chiquillo si sus padres no llegan a final de mes, si no les pueden apuntar a clases particulares si lo necesitan o si no tienen para comer sano y saludable. Es que esto también, ¿verdad, Flor? Sí. Condiciona absolutamente. Bueno, y otra cosa también, que es la cantidad de niños que hay en Canarias que no hablan español. Entonces eso también es un problema. La diversidad. Efectivamente, la diversidad. Eso es un problema también bastante recurrente en nuestras islas. Y sin duda, también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Estamos generando problemas donde no debería haberlos, y me refiero especialmente al alumnado que son menores que vienen sin familia, porque los estamos empujando a aulas que no tienen ni su nivel, ni siquiera hablan la lengua, ¿no? Y entonces los estamos abocando al fracaso. Tenemos que adaptar, o sea, sin separarlos, porque tienen que estar todos juntos, sin separarlos, tenemos que darles una educación, digamos, básica para que se puedan incorporar en igualdad de condiciones al resto. Vamos llegando al final, pero me gustaría, ha ido saliendo a lo largo de la conversación, pero vamos a dar unas claves para reordenar todo esto que hemos ido contando. Si mañana pudiéramos tener las soluciones, vamos a recapitular. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué mensaje nos quedamos? Ángel, vamos a empezar por ti. Que se puede hacer, por supuesto, que es necesario, primero inversión eficaz y eficiente, segundo acompañamiento de los docentes y necesidad de que se actualicen estos docentes, pero no en su tiempo libre, sino un acompañamiento y sentir pasión por la educación, ¿sabes? Porque hay un momento en que eso también es importante, que la educación parece, estoy desanimado, me deprime. No, sí es apasionante, pero claro, si no tienes los medios, pues lógicamente a mitad de curso está que ya no puedes con tu cuerpo, ¿no? Entonces... Y contracturada perdida. Total. Los fisios disfrutan mucho. Yo creo que el 5% se tiene que cumplir. ¿Llegará algún momento? A ver, somos una comunidad rica. Me niego a que se siga diciendo que no hay dinero para educación. Tenemos el IGI por las nubes porque recaudamos más porque hay más actividad económica. El IGI está alcanzando, la recaudación por IGI está alcanzando cuotas desconocidas en Canarias. No podemos decir que somos una comunidad pobre, somos una comunidad rica y merecemos una educación financiada al 5%. Y mientras eso no se arregle, aquí no hay nada que hacer. O sea, lo siento, es que es dinero. Y si no metemos dinero que está sobrando en otras áreas,
pues yo creo que lo primero es cumplir el 5% y después vamos diciendo cómo. Flor. Yo creo que interés político real. Interés político real en cambiar las cosas, en que sí, en que se invierta, pero que se invierta donde se debe y ¿Cómo? Sí, claro. Sí, y no cambiar las cosas simplemente por hacer lo contrario de lo que hacen O por otros, moda. ¿no? O por moda. Efectivamente, o por moda, sino cambiar las cosas, pues, sobre todo, yo creo que contando como ha dicho antes Ángeles, con los profesores, que son los que están ahí todo el día. No voy a abrir el melón de la educación, de aquella moda de la educación bilingüe en algunos coles, que ya le dan marcha atrás también porque al final ni inglés ni español, pero para otro día lo abordamos y me dan sus opiniones porque también van a ser muy interesantes y sus reflexiones. Flor de Paz, Marian Álvarez, Ángeles Pereira, gracias por acompañarnos en nuestro Encantada. Consejo de Sabias de hoy. Gracias, ha Gracias sido un a placer, ustedes, ha sido un gracias placer. compañera. Compartiendo gracias. conocimientos sobre la educación y los